En este video les hablaré de las características de los movimientos rectilíneos en una dimensión, movimiento rectilíneo uniforme MRU y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado MRUA o MRV. Para ello me apoyaré de unas imágenes en Paint que realicé y de un laboratorio virtual denominado educaplus.org. Para acceder al laboratorio simplemente en Google digitamos educaplus.org y nos lleva a esta página donde en materias debemos seleccionar la asignatura de física y el tema que les voy a explicar es la cinemática, que es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta sus causas. Y buscamos la aplicación que dice Laboratorio Virtual de Cinemática. Laboratorio virtual para estudiar los movimientos rectilíneos sin aceleración y con aceleración. Accedemos a la aplicación y este es el laboratorio virtual. Empecemos hablando de las características de los movimientos. En estas imágenes tenemos que el MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Siempre que escuchemos la palabra uniforme significa que algunas de las características del movimiento es constante, no cambia. Y en este movimiento lo que permanece constante es la velocidad. ¿Cuáles son las características del movimiento? Se recorren distancias en tiempos iguales, para lo cual las gráficas de la posición serán unas líneas rectas o bien con pendientes positivas cuando el objeto o cuerpo se aleja del punto de referencia, o líneas rectas con pendientes negativas cuando el cuerpo se acerca al punto de referencia. La velocidad será constante, puede ser con un valor positivo o un valor negativo. Con un valor positivo cuando el cuerpo se aleja del punto de referencia y con un valor negativo cuando se acerca al punto de referencia. Y en este movimiento la aceleración es nula, cero, porque no hay variación en la velocidad. Recordemos que el concepto de aceleración implica un cambio o una variación en la velocidad. Como no hay variación porque permanece constante, entonces la aceleración es nula, cero. Y las características del movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado son las que se nombran a continuación. La posición, la gráfica de la posición puede tener estas 4 curvas. Y como podemos observar, se recorren distancias diferentes para tiempos iguales. La gráfica de la velocidad será una línea recta o bien con pendiente positiva cuando el cuerpo se aleja del punto de la referencia, o una línea recta con pendiente negativa cuando el cuerpo se acerca al punto de referencia. Y tenemos en este caso que la gráfica de la aceleración en función del tiempo será o un valor positivo o un valor negativo. Estos son las posibles gráficas de la posición en función del tiempo. La gráfica número 1 se tiene que el cuerpo se aleja del punto de referencia y la velocidad aumenta. La gráfica número 2, el cuerpo continúa alejándose del punto de referencia, pero la velocidad disminuye. La gráfica número 3, el cuerpo se acerca al punto de referencia y la velocidad aumenta. Y la gráfica número 4, el cuerpo se acerca al punto de referencia, pero la velocidad disminuye. Con base en estas características, pasemos al laboratorio virtual, donde podemos
donde podremos observar con más detalle cada uno de estos movimientos. En este laboratorio virtual de la cinemática tenemos la posibilidad de modificar los parámetros de las magnitudes físicas de la aceleración, la velocidad y el cambio de posición del cuerpo con respecto a la referencia, que es el cero. Empecemos con el MRU. Recuerden que en el MRU la aceleración es 0. Entonces aquí nos marca, aquí en este cuadro nos marca que la aceleración es igual a 0 y la velocidad podemos ubicarla en cualquiera uno de estos, en cualquier punto, o bien positivo o bien negativo. Ubiquémoslo inicialmente en 10 metros por unidades de segundo. Observemos que a medida que la velocidad aumenta o disminuye, lo que hace es modificar la pendiente de la gráfica de la posición en función del tiempo. La pendiente es la inclinación que tiene esta línea recta con respecto al eje X, que en este caso el eje X es el tiempo, y el eje Y en la gráfica de posición en función del tiempo representa, observen los diferentes desplazamientos que va teniendo el cuerpo a medida que va transcurriendo el tiempo. Si dejamos la velocidad en 10 metros por segundo, una velocidad constante, como les comentaba, en las características se tiene, cuando tenemos una velocidad positiva, significa que el cuerpo se aleja del punto de referencia. Entonces podemos tener dos opciones. Observemos, si el cuerpo está en alguna posición del punto de referencia hacia la derecha, es decir, en un valor positivo, y le damos la opción de animar, entonces el cuerpo se va alejando del punto de referencia. O si el cuerpo lo ubicamos en una posición a la izquierda del punto de referencia, es decir, en un valor negativo, y le damos la opción de animar, entonces en la parte negativa el objeto se va acercando al punto de referencia, y cuando pasa a la parte positiva se va alejando del punto de referencia. ¿Qué pasa cuando la velocidad es negativa? Observen, cuando la velocidad es negativa, simplemente el cuerpo cambia de dirección. Entonces lo podemos ubicar o bien en la parte positiva con respecto a la referencia, o en la parte negativa con respecto a la referencia. Si lo ubicamos en la parte positiva, significa que el cuerpo se está acercando al punto de referencia, y cuando pasa a la parte negativa, el cuerpo se va alejando de ese punto de referencia. Y es importante recordar que entre mayor sea el valor de la velocidad, mayor será la pendiente que tendrá la gráfica de la posición en función del tiempo. Cuando tenemos velocidades negativas, el cuerpo se acerca al punto de referencia, si está en la parte positiva, o se aleja del punto de referencia cuando pasa a la parte negativa. Ahí tenemos que la gráfica de la posición es una línea recta con pendiente negativa. Y cuando tenemos un valor positivo de la velocidad, esto implica que si el cuerpo está ubicado en un punto negativo de la recta, el cuerpo se acercará al punto de referencia, y cuando pasa
a la parte positiva se alejará del punto de referencia, y la gráfica de la posición en función del tiempo tendremos una línea recta con pendiente positiva. Observemos. Ahora pasemos al MRU, al MRUA o MRV. Si nosotros le colocamos un valor para la aceleración, aquí en este caso 2 metros por unidades de segundo, y el cuerpo va a empezar desde el reposo, es decir, con una velocidad inicial desde 0, aunque el cuerpo, observen que puede, en un momento determinado, podemos empezar a analizar el movimiento con una velocidad determinada, pero vamos a asumir que lo empezamos desde el reposo. Y el cuerpo, al igual que en el MRU, lo podemos ubicar en cualquier punto a la parte izquierda o a la parte derecha de la referencia. Observen. Y en este caso tendremos la primera gráfica, que es la que yo les comentaba, que el cuerpo se aleja del punto de referencia y la velocidad va aumentando, como podemos ver en esta animación. Si le damos la opción de animar, observen que el objeto va aumentando la velocidad cada vez más, y tenemos que los espacios o distancias recorridas van siendo cada vez mayores a medida que se va incrementando la velocidad. Si la aceleración cambia a un valor negativo, por ejemplo -2, la velocidad continúa con un valor positivo, entonces tendremos una curva que es la número 2, donde el objeto se sigue alejando del punto de referencia, pero la velocidad disminuye. ¿Cómo lo podemos corroborar en esta animación? El objeto va disminuyendo su velocidad. La gráfica número 3 la podemos obtener simplemente colocándole una velocidad negativa, y el cuerpo, para que observemos mejor la gráfica, lo podemos empezar desde un punto positivo con respecto a la referencia. Observen, la gráfica número 3 la obtenemos. El objeto, el cuerpo, se acerca al punto de referencia y la velocidad aumenta. Y acá podemos observar, al darle la animación, que la velocidad del cuerpo va aumentando. Y la última gráfica la podemos tener si la aceleración es positiva y la velocidad tiene esta forma negativa. Observen que tenemos la gráfica número 4, donde el cuerpo se acerca al punto de referencia, pero la velocidad disminuye. Como lo podemos corroborar con la animación. Si este video te ayudó y quieres que mi canal La Manzana de Newton, Física y Matemáticas, siga creciendo, suscríbete, haz clic en me gusta y compártelo. Hasta pronto.